Cómo surgió la Biblia, el Nuevo Testamento, 1978. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he anhelado reunir a tus hijos, tal como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisisteis. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. He aquí que vuestra casa os será dejada desierta. ¿Acaso no veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 DC, esta profecía de Cristo concerniente a la ciudad de Jerusalén se cumplió. Las legiones romanas, bajo el mando de Tito, arrasaron la ciudad y el templo hasta los cimientos. Im Jahre 70 nach Christus wurde diese Prophezeiung Christi über die Stadt Jerusalem erfüllt. Die römischen Legionen unter Titus machten die Stadt und den Tempel dem Erdboden gleich. Hoy en día, los arqueólogos se dedican a redescubrir las huellas del pasado bajo la Jerusalén moderna. Muchos artefactos individuales permanecen como testigos silenciosos de los horribles acontecimientos de aquellos tiempos pasados. Este es el mismo suelo sobre el que caminó Jesús. Desde este mismo lugar, debió de haber contemplado los edificios apiñados de Jerusalén, con su magnífico templo. Sin embargo, ni una sola piedra habría de quedar sobre otra, tal como Jesús había predicho. Pues lo que él profetizó se cumplió con una precisión aterradora. ¿Quién es este Jesús? ¿Es acaso solo uno de esos profetas de la fatalidad que hablan únicamente de muerte, destrucción, miseria y juicio? ¿O hay algo más? Esta es la tierra donde nació. Galilea, en el norte de Israel, es la región donde creció. Aquí caminó con sus amigos, y aquí habló a las personas que acudían a él, ya fuera para escuchar sus enseñanzas o para buscar sanación para sus dolencias. Y él los sanó. Les dio pan para comer y el agua viva para sus corazones. Land, in dem geboren wurde. Galiläa, im Norden Israels, ist die Gegend, in der aufwuchs. Hier ging mit seinen Freunden, und hier sprach zu Menschen, die zu ihm kamen, seiner Lehre zuzuhören oder Heilung von Krankheiten zu erbitten. Und heilte sie. Gab ihnen Brot zu essen und das lebendige Wasser für ihre Herzen. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Quien quiera que venga a mí, nunca tendrá hambre. Y quien quiera que crea en mí, nunca tendrá sed. Quien quiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero quien quiera que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed, más bien, el agua que yo le dé se convertirá en él en un manantial de agua que brota hacia la vida eterna. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.
seguime. Folgt Os haré mir nach. pescadores de hombres. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Seguime, y os haré Folgt mir pescadores nach, de hombres. und ich will euch zu Él les dijo Menschenfischern esto, machen. y ellos lo siguieron y escucharon lo que tenía que decir. Und sie folgten Y ihm algunos de und ellos hörten pusieron dem, por was er escrito zu todo lo sagen que habían hatte, zu. visto y oído. Und De este einige modo, von ihnen schrieben surgieron alles los auf, libros was sie del Nuevo gesehen und Testamento. gehört hatten. Estos libros nos hablan del profundo amor que Jesús sentía por Auf los diese pobres. Weise entstanden die Bücher Nos des hablan de Neuen sus Testaments. incisivos comentarios Diese dirigidos a Bücher los líderes berichten uns religiosos de von su der tiempo. tiefen Liebe, die Jesus für arme Menschen empfand. Sie berichten uns über seine schneidenden Bemerkungen gegenüber den geistlichen Führern seiner Zeit und sie berichten uns von seinem Tod. Y nos hablan de su muerte, de cómo fue inmolado como un cordero sacrificial y de cómo murió en la cruz. Sin embargo, este no es el final, pues la historia continúa después de ello. Él resucitó de entre los muertos. Sus amigos lo vieron. Conversó con ellos y comió con ellos aquí, a orillas del mar de Galilea. Finalmente, se despidió de ellos, aunque, como él mismo dijo, no para siempre, pues está escrito, volveré al final de los tiempos para hacer nuevas todas las cosas. Por este Jesús resucitado, sus amigos entregaron sus propias vidas. La nueva vida que Jesús ofrecía era, para ellos, más preciosa que todas sus posesiones terrenales. Comenzaron a hablar de ello a todo aquel que quisiera escuchar. Y muy pronto, surgieron por todas partes pequeños grupos de creyentes. Se les llamó cristianos, seguidores de Jesucristo. He presentado el primer relato, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el mismo comienzo, hasta el día en que fue llevado al cielo. Estas palabras fueron escritas por Lucas, un médico griego que había investigado con gran esmero todo lo que había acontecido en torno a Jesús. Sus relatos, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, son 2 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Otros 14 escritos del Nuevo Testamento fueron obra de Pablo. Pablo era un hombre que, desde su infancia, estaba profundamente arraigado en la fe judía. En consecuencia, creía sin duda alguna que el movimiento en torno a Jesús no era más que una secta, una que, seguramente, debía estar fundada sobre una mentira, y que, por tanto, dicha secta debía ser erradicada por completo. Siempre que se presentaba la oportunidad, perseguía a los seguidores de Jesucristo. También aquí, en Damasco, había planeado una de esas campañas de persecución. Zweifellos glaubte er daher, dass die Bewegung Testaments stammen von Paulus. Paulus war jemand, der von Kindheit an fest im jüdischen Glauben verwurzelt war. Zweifellos glaubte er daher, dass die Bewegung Jesus nur eine Sekte war, die auf eine Lüge zurückzuführen sein musste, und dass diese Sekte daher gründlich auszurotten sei. Wann immer er eine Gelegenheit bekam, verfolgte er die Nachfolger Jesu Christi. Auch hier in Damaskus hatte er eine seiner Verfolgungen geplant. Aber so weit kam er gar nicht mehr. Sin embargo, nunca llegó siquiera a ese punto, pues, en el camino a Damasco, ocurrió algo que revolucionaría por completo su vida. Contempló una luz inmensa y oyó una voz que preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tembloroso, cayó de rodillas y preguntó: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y con esto, la persecución de los cristianos por parte de Saulo llegó a su Und fin. damit endeten die Christenverfolgung des Saulus. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, él mismo un seguidor de Cristo y predicador del Evangelio. Más tarde, por ser cristiano, Pablo también fue llevado al cautiverio, incluso aquí en Cesarea. Pero antes de ser encadenado,
aún tuvo la oportunidad de emprender muchos viajes misioneros, no solo en Palestina, sino también a través del Mediterráneo, en Grecia y Asia Menor. Tras su encarcelamiento en Cesarea, finalmente se dirigió a Italia y a Roma. Allí, Pablo murió como mártir por el Señor Jesucristo. Juntos, Pablo y Lucas escribieron más de la mitad del Nuevo Testamento. Otros, tales como Pedro, Juan y Santiago, también aportaron escritos al Nuevo Testamento. Hacia finales del siglo I DC, lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento ya se había completado en lengua griega y se estaba difundiendo por toda la región mediterránea, llegando incluso hasta Grecia. Pero Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, percibo que en todo sois muy religiosos. Pues al pasar y observar los objetos de vuestra adoración, hallé un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Aquello, pues, que adoráis en la ignorancia, eso os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que él mismo da a todas las personas la vida, el aliento y todo lo demás. Y de un solo hombre hizo todo el género humano, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Y determinó los tiempos establecidos para ellos y los lugares exactos donde debían vivir, para que buscaran a Dios, con la esperanza de que pudieran tantear el camino hacia él y hallarlo. Y, en verdad, él no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Como han dicho algunos de vuestros propios poetas, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no debemos pensar que el ser divino es semejante al oro, a la plata o a la piedra, una imagen formada por el arte y la imaginación humana. Aunque Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todas las personas, en todas partes, que se arrepientan, porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado. Y ha ofrecido prueba de esto a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, algunos comenzaron a burlarse. Pero otros dijeron: queremos oírte hablar de esto de nuevo en otra ocasión. An dem den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Cualquiera que recorra Grecia puede, incluso hoy en día, ver todavía los múltiples vestigios de aquella civilización altamente desarrollada que antaño dominó esta tierra. Mucho ha sido destruido, sin embargo, queda lo suficiente para transmitir una idea de la singular sensibilidad hacia la belleza y el arte que poseían los griegos. No obstante, el paso del tiempo, junto con la destrucción y el deterioro, ha provocado que este esplendor de Grecia se desvanezca. Dass dieser Glanz Griechenlands verblasst ist. Lo que ha perdurado, sin embargo, son las palabras del apóstol Pablo, aun cuando, en su propia época, aparentemente no dejaron una huella duradera en los griegos. El Nuevo Testamento resistió los estragos del tiempo.
Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de esto? ¿Cómo sabemos, de hecho, que las palabras que leemos en el Nuevo Testamento son exactamente las mismas que sus autores plasmaron originalmente por escrito? Pues las propias hojas sobre las que aquellos escritores inscribieron sus palabras no han sobrevivido para llegar hasta nosotros en su forma original. Así pues, cuando se considera que la fe cristiana, la Iglesia cristiana y la cultura cristiana se fundamentan en este Nuevo Testamento, resulta de suma importancia establecer con claridad si, en efecto, poseemos el texto original. Roma, 1866. Sentado en el interior de la Biblioteca Vaticana se halla un erudito alemán, Konstantin von Tischendorf. Durante años, había estado buscando manuscritos griegos del Nuevo Testamento, manuscritos lo más antiguos posible, con la esperanza de acercarse tanto como pudiera al texto original. Y así, allí está sentado, en los sagrados salones de la célebre Biblioteca Vaticana. En medio de las colecciones de libros y manuscritos más valiosas y raras, descubrió un manuscrito bíblico extraordinariamente antiguo, el Codex Vaticanus. Tischendorf tuvo que emplear un considerable poder de persuasión antes de que se le concediera permiso para abrir el códice. Finalmente, se le permitió trabajar con el manuscrito durante 3 horas al día a lo largo de un periodo de 2 semanas, aunque bajo la estricta condición de que no le estaba permitido tomar nota alguna. Es indiscutible que este manuscrito constituye uno de los códices completos más antiguos de toda la Biblia en lengua griega. El Codex Vaticanus fue escrito alrededor del año 325 DC. El Codex Vaticanus no fue el primer descubrimiento de Tischendorf. Él había dedicado toda su vida a la búsqueda de los manuscritos más antiguos posibles. Y en el transcurso de esta búsqueda de los orígenes y los repositorios de tales manuscritos, concluyó que lo más probable era que hubieran sobrevivido en regiones cálidas y áridas. En lugares donde el aire es húmedo, ni los manuscritos de cuero ni los de papiro pueden perdurar mucho tiempo, se pudren, se enmohecen y se desintegran. Pero, donde se hallaban las iglesias y los monasterios más antiguos, lugares donde tales manuscritos aún podrían encontrarse. En el cercano Oriente. Sin embargo, debía cumplirse otra condición: estos sitios no debían haber sido destruidos aún por los musulmanes. De haber ocurrido tal cosa, los manuscritos también habrían sido destruidos. Existía un lugar que reunía todas estas condiciones, un lugar que todavía sigue en pie hoy en día, el monasterio de Santa Catalina, situado en lo más profundo del desierto del Sinaí. Tischendorf decidió visitar este lugar. Acompañado por 2 beduinos, emprendió el arduo viaje a través del desierto. Aquí está, el monasterio de Santa Catalina. Los monjes han habitado aquí desde el año 300 DC. El monasterio en sí fue construido alrededor del año 530 por el emperador Justiniano. Pasó algún tiempo antes de que Tischendorf lograra ganarse la confianza de los monjes. Sin embargo, con el tiempo, estos le concedieron la entrada y, a medida que transcurrían los días, su confianza en él se hizo cada vez más profunda. Finalmente, se le otorgó permiso para realizar una búsqueda en una sección antigua y descuidada del monasterio, una sección repleta de libros y manuscritos ancestrales. No obstante, ni siquiera la investigación más minuciosa arrojó resultados. Entonces, divisó a un monje que se ocupaba de una gran cesta llena de hojas de pergamino. Le preguntó si podía examinar el contenido de la cesta y, en su interior, descubrió 120 hojas pertenecientes a un manuscrito del Antiguo Testamento. El monje se disponía precisamente a quemarlas como desperdicios, tal como había quemado el contenido de otras 2 cestas el día anterior.
Con gran dificultad, Tischendorf logró recuperar 43 de estas hojas. Ese fue el resultado de su primer viaje. 9 años más tarde, visitó el monasterio una vez más, pero no encontró nada. No fue hasta 6 años después cuando finalmente halló lo que había estado buscando, oculto bajo la almohada de un monje. Escondido bajo un paño rojo, yacía un fajo de hojas. Y Tischendorf reconoció de inmediato que aquel era el códice que siempre había estado buscando, 199 hojas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento completo. Este Codex Sinaiticus, el libro del desierto del Sinaí, se exhibe hoy en día en el Museo Británico de Londres. El profesor Dr. Kurt Aland, es director del Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento en Münster, considera la búsqueda de manuscritos antiguos emprendida por Tischendorf como una de las iniciativas más significativas del siglo XIX. Aunque hoy poseemos una gran riqueza de material nuevo, y a pesar de todos nuestros esfuerzos, aún no hemos logrado encontrar un sucesor para Tischendorf. Actualmente tenemos constancia de al menos 5.200 manuscritos y fragmentos griegos del Nuevo Testamento. Nuestro instituto ha descubierto 1.200 manuscritos hasta entonces desconocidos, cada uno de ellos ha sido fotografiado para su posterior estudio. El 95% de todos los manuscritos conocidos se conservan en microfilm en nuestro instituto. Esto nos permite comparar los diversos textos directamente en nuestras instalaciones. La misión de nuestro instituto consiste en buscar manuscritos del Nuevo Testamento, compararlos, crear registros fotográficos y determinar su antigüedad. Además, analizamos el texto en sí mismo y evaluamos su importancia relativa. Aquellos manuscritos que contienen textos utilizables, específicamente los que más se aproximan al original, sirven de base para las ediciones más recientes y revisadas del Nuevo Testamento griego publicadas por nuestro instituto. El instituto, con sede en Münster, posee un pequeño número de manuscritos originales, pero actualmente cuenta con más del 95% del resto en formato de microfilm. Aquí observamos un palimpsesto, es decir, un manuscrito del cual se ha raspado o borrado el texto original para dejar espacio a un texto nuevo. Y aquí vemos la técnica de iluminación empleada para hacer legible de nuevo la escritura original. En este caso, es muy probable que estemos ante un fragmento del Nuevo Testamento. Se han tomado fotografías de todos los manuscritos conocidos, las cuales se conservan aquí, dispuestas en largas estanterías de archivo. De este modo, es posible comparar entre sí las diversas líneas de transmisión del texto del Nuevo Testamento. Esta labor se lleva a cabo con un cuidado tan minucioso que se logra una gran aproximación a la reconstrucción del texto original, alcanzando un considerable grado de certeza incluso en lo que respecta a los detalles más ínfimos. El Nuevo Testamento griego, compilado en el Instituto de Kurt Aland, se halla contenido en este pequeño volumen de color gris azulado. El mundo está poblado por personas y, para todas ellas, existe un libro de inmensa trascendencia, la Biblia. Ningún otro texto de la antigüedad ha sobrevivido intacto. ¿Cómo pudo suceder esto? En el Evangelio de Juan y en la primera epístola de Pedro leemos, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, por la fe, tengáis vida en su nombre. La hierba se ha secado y la flor se ha marchitado, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Wie konnte es dazu kommen? Im Evangelium des Johannes und im ersten Petrusbrief lesen wir: Diese Dinge aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. La hierba se ha secado y la flor se ha marchitado, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Nunca se apaga tu verdad, tu luz brilla en la oscuridad. Tú creaste toda la tierra, tu promesa siempre será. El tiempo corre y el mundo cambia, pero tu gracia nunca se desgasta, tu pacto escrito. Mateo capítulo 24 versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nunca se apaga tu